Vamos a empezar. Ahora sí, con esto, ya formalmente, les agradezco que se hayan conectado ustedes 5 chicas. Si alguien más llega, pues se irá integrando a la dinámica. Quiero saber si tienen alguna duda de los materiales que están arriba para empezar. De los textos, de los tipos de texto y del modelo de composición. Si me pueden escribir por el chat cuál es la duda y yo la voy contestando, se las agradezco infinitamente. ¿Ok? Bueno, si no tienen ninguna duda, en el momento voy a explicarles un poquito el modelo de composición escrita. Ya está en la videoclase, voy a aprovechar, les voy a ir compartiendo la presentación, la voy explicando y si surge alguna duda me van diciendo por el chat, ¿ok? Déjenme ver aquí y vamos a poner esto y nada más confírmame si se ve la pantalla y ustedes pueden ver. Espérenme, es que estoy. Está. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Ay, pero es que si pongo la presentación ya no veo yo su chat. Vaya, esto es... está ya. Perdón, estaba integrando aquí un poquito, acomodando yo mi Zoom. Muy bien. Listo. Entonces, les platico un poquito del modelo de composición escrita. Cuando nosotros vamos a crear un texto, podemos guiarnos por un modelo. Esto significa que no tenemos que partir de cero. El modelo nos va a plantear 4 pasos que permiten escribir de forma efectiva nuestro texto, tomando como base los textos que ya analizamos. Me voy a detener un poco aquí, voy a hablarles un poco de los tipos de texto. Esto está de forma más extensa en los diferentes artículos que les he subido. Sin embargo, les platico, ¿no? Tenemos 5 tipos de texto: el texto argumentativo y el texto expositivo. No los vamos a ver a profundidad ahorita porque ya los vimos durante la exposición oral, durante todo el primer bimestre. Estos textos sirven para eso, para desarrollar una exposición. El texto narrativo es un texto que nos va a permitir contar cosas. Es un texto que sirve para narrar hechos, ¿ok? Yo les pregunto, dentro de su área de especialidad, ¿cómo podrían usar un texto narrativo? Aquí les pido que me escriban en el grupo de chat la respuesta. A ver, Dalia, ¿tú cómo podrías usar un texto narrativo dentro de tu especialidad? Tú estás en nutrición, me parece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usarías un texto narrativo en el área de nutrición o para qué lo utilizarías? O, Dalia, puedes escribir. Rebe, ¿tú para qué, o Tatiana, para qué usarían un texto? Ah, ok, ya. Venga. Nada más confírmenme que sí están recibiendo la información para poder yo irlo corroborando, ¿ok? Vamos a esperar a que Dalia escriba en qué ella podría usar un texto narrativo. Un texto narrativo, por ejemplo, dentro de sus áreas, contar la historia de una enfermedad, dice Tatiana. Así es, contar la historia de una enfermedad. O podremos contar historias que nos ayuden a sensibilizar a los pacientes sobre algún padecimiento, sobre alguna enfermedad o sobre alguna forma, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está de moda el tema del coronavirus, que es algo que nos tiene a todos, podríamos realizar contar una historia de, no sé, Juanito, que no se lava bien las manos y por eso se contagia, ¿no? Y la historia de Juanito y cómo sufre Juanito para poder enfrentar el coronavirus, ¿ok? Además, dentro del texto narrativo existe otro texto que está inmerso. Este texto es el texto descriptivo. Los textos descriptivos nos permiten describir cosas, ¿sí? Son textos que vamos a usar para describir lo que está sucediendo.
Podemos describir a fondo, en este caso, en su área, en el área de la salud, se usan mucho. Los textos descriptivos nos van a ayudar a escribir, a describir las enfermedades, a describir los síntomas, a describir la zona del paciente, cómo se ve una herida, cómo se tiene que tratar una enfermedad. Estos textos descriptivos son muy útiles dentro del área de las ciencias de la salud. Y por último, los textos dialogados, que estos no tienen mucho que ver con su área, pero que permiten crear pequeñas intervenciones. Los textos dialogados son aquellos en donde va a haber un diálogo entre dos personas. Son obras de teatro, son obras, son diálogos, pueden ayudar dentro del texto narrativo para darle mayor fluidez a lo que estamos haciendo. Sin embargo, no son tan útiles. ¿Ok? Me voy a detener aquí en este punto y voy a retomar el modelo de composición, porque de aquí, el modelo de composición se va a valer de estos textos, de estos modelos de texto para poder escribirlo. El modelo de composición escrita tiene tiene 4 etapas dentro del proceso. ¿Okay? Estas 4 etapas son pasos que debemos llevar uno a uno para poder escribir nuestro texto y que tenga una mejor efectividad. ¿Sí? La primera etapa es la planeación. La planeación nos va a permitir planear el texto. Es decir, nos va a permitir que el texto que estamos haciendo tenga orden, tenga lógica y sea efectivo. Luego viene la producción de ideas. La producción de ideas es ese proceso en el que nosotros vamos a estar pensando y desarrollando lo que planeamos. Es decir, qué es lo que vamos a escribir dentro de este texto, para que este texto nos ayude a poder transmitir de forma correcta lo que queremos. Luego viene la producción del texto. Aquí es la escritura, es la talacha. Aquí es donde vamos a escribir, borrar, volver a escribir, borrar, volver a escribir. Y por último, la revisión. La revisión es el punto, yo creo, más importante del proceso, porque aquí es donde alguien más va a evaluar nuestro texto y nos va a indicar si es correcto o no, si cometimos algún error. ¿Ok? Ya lo iremos viendo ahorita más adelante. La etapa de la planeación es una etapa en la que nosotros vamos a ser conscientes de todo aquello que necesitamos para realizar el texto. Se dice que aquí vamos a tomar conciencia de la situación comunicativa para determinar una finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver para qué vamos a escribir, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de mi texto? ¿Cuál va a ser el objetivo del discurso que me van a entregar? ¿Qué es lo que quieren lograr? Ustedes ya me establecieron en la entrega pasada de su discurso cuál era el objetivo. Ustedes ya tienen conciencia de esa situación comunicativa. Pueden determinar la finalidad porque ya lo hicieron. Ahora lo que sigue es que ustedes en esta etapa de planeación van a recopilar la información existente sobre este tema. Es decir, van a estar buscando toda la información que puedan encontrar en artículos, en videos, estudios, otras conferencias, cualquier cuestión que tenga que ver con el tema para poder crear un mejor argumento, un mejor discurso, porque se van a valer de esta información más adelante para desarrollar las ideas. Y luego viene analizar la situación del escrito. Cuando analizamos nuestro escrito, tenemos que ver 4 pasos. El primero es la finalidad. Ya la tenemos, ¿para qué escribo? Y el propósito, ¿qué espero lograr? Estas 2 las desarrollamos nosotros en la entrega pasada. Tenemos que ver ahora 2 más. La situación, que es por qué escribo. ¿Por qué están escribiendo este texto? ¿Para qué lo están escribiendo? ¿Ok? Y por último, ¿qué voy a transmitir? Esto quiere decir, ¿qué voy a transmitir? Además de lo que estoy escribiendo, ya tengo mi finalidad, ya tengo mi propósito. ¿Por qué lo estoy escribiendo? Porque me lo dejó el maestro, porque quiero quiero que me publiquen en algún lado, porque tengo que hacer un artículo, porque quiero postularme, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque escribo y ¿qué voy a transmitir aquí? Además de lo que ya tengo aquí, yo cómo quiero transmitir esa idea, cómo es que yo quiero comunicar lo que estoy haciendo. ¿Ok? Por ahí, bienvenidas Mara, Laura,
y creo que son quienes se conectaron, ¿verdad? Bienvenidas. Si tienen alguna duda, pueden ustedes comentarla en el chat y con mucho gusto las resolvemos por ese medio. ¿Ok? Bien. Perdón, ya, es que estaba yo silenciando sus audios y no, yo escucho todo lo que está pasando en sus casas y me distrae. Bueno, estaba en el asunto significa qué voy a transmitir, es decir, además de lo que de la finalidad del propósito, cómo lo voy a transmitir yo, cuál va a ser mi sello personal, y aquí tiene que ver mucho con nuestro propio pensamiento. ¿Ok? La etapa de la producción de ideas, que es la segunda, aquí, ya que buscamos toda la información que tenemos sobre el tema, vamos a buscar de ahí, vamos a seleccionar los datos que son útiles, ¿no? Yo tengo una vorágine, una serie de información que es complicada, que tal vez sea muy extensa, muy vasta, y no toda me va a servir para escribir. Aquí voy a ir seleccionando, voy a ir quitando toda la paja del contenido de los estudios, de las presentaciones, de los videos que busqué, para poder encontrar los datos, que son útiles para mi tema. ¿Ok? Esto nos va a ayudar para ir desarrollando ideas principales que usaremos posteriormente cuando estemos desarrollando ya o estemos escribiendo. Aquí yo en buscar datos puedo señalar alguna cifra, por ejemplo, si voy a hablar del porcentaje de personas contagiadas de coronavirus contra el porcentaje de personas que se recuperan, pues me meto a los datos de la OMS y saco los datos duros, estos datos que me van a ayudar para poder sostener o sustentar una idea posteriormente en mi discurso, ¿no? Y otra cosa que nos ayuda mucho es hacer el brainstorming. El brainstorming es la lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas nos va a permitir seleccionar las mejores ideas para después desarrollarlas. Hay varias formas para hacer un brainstorming. La primera de ellas se llama el tejido de ideas. El tejido de ideas nos permite crear una serie de vínculos entre el tema principal y subtemas, haciendo algo como un mapa conceptual. Si quieren verlo, es ir creando un mapa conceptual, pero uniendo una idea con otra, pues se llama tejido. Nosotros ponemos en el centro el tema, por ejemplo, aquí en la lámina tengo en el centro coronavirus, y vamos uniendo palabras que se relacionan una con otra. Pongo síntomas y mitos. En síntomas puedo poner graves, medios, ligeros. Mitos, formas de contagio, tasa de mortalidad y no sé, otro mito. Y así voy creando, tejiendo una serie de ideas que me permiten relacionar el tema y que después voy a usar en el bosquejo. Ahorita van a ver cómo se hace el bosquejo. Esto es realmente ponerlo en brainstorming, hacer este tejido de ideas, nos ayuda mucho para poder ir ordenando de forma lógica lo que vamos a escribir y no partir desde cero. ¿Ok? Posteriormente, hay otra, que esta es cuando quieres hacer algo un poquito más creativo, que se llama Scamper. El Scamper nos permite sustituir, combinar, adaptar y modificar ideas. Esto quiere decir que yo voy a tomar una idea principal y esa idea voy a sustituirle algo, voy a combinarla con otra cosa, voy a adaptarla, voy a modificarla. Si leemos en la lámina, tenemos, por ejemplo, ¿quién está en las bibliotecas la noche de los sábados? Me hago alguna pregunta. ¿Qué se ha hecho en un sitio que no se ha hecho en otro? Estoy adaptando algo. Ok, permítanme, se acabó el tiempo, voy a suspender esto y reiniciamos, ¿ok? O seguimos. ¿Me pueden confirmar alguien en el chat si me siguen escuchando? Por favor. Ok, es que me dice que se acabó mi tiempo, pero creo que nosotros seguimos en línea, entonces voy a seguir. ¿Está bien? Bien, venga. Ok, entonces, les decía, estamos aquí, no, vas a sustituir, cambiar o adaptar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer una fiesta sin ruido? Esto es algo que no existe, pero que podemos partir de una idea para hacerlo, ¿no?
¿Qué se ha hecho en México que no se ha hecho en otros países para prevenir el coronavirus? O ¿qué hace la gente dentro de su casa cuando tiene coronavirus, ¿no? Por ejemplo, empezamos a hacer una serie de ideas, sustituirlas para poder crear algo nuevo y partir de ahí, ¿no? Si hablamos de algún tema de la salud, por ejemplo, cómo adelgazar sin hacer dieta, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden partir de ahí, desarrollan todo un tema, toda una serie de ideas que les permiten crear un discurso. Luego viene la producción del texto. Aquí es importante, porque antes de sentarnos a escribir, debemos crear un bosquejo. Un bosquejo es como el dibujito que está aquí. Ustedes no van a hacer un dibujo, evidentemente. Sin embargo, el bosquejo nos va a permitir crear un esqueleto de lo que vamos a escribir, ¿no? El bosquejo es ordenar en temas y subtemas todo lo que vamos a escribir posteriormente en el discurso. ¿Okay? El bosquejo nos permite reducir las ideas a una estructura básica. Es decir, yo puedo tener 20 ideas y estas 20 ideas las voy a organizar en una forma lógica y secuencial. ¿Sí? Es como cuando ustedes ven el temario de la clase, ¿no? En la carta descriptiva que les subí, viene tema 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.2, etc. Es esto, hacer un bosquejo, es los temas, todas las ideas, centrarlas en un esquema que nos sirva para ordenarnos. Es el esqueleto, es crear un esqueleto de lo que vamos a hacer. Además, este bosquejo es flexible, porque si yo cuando empiece a redactar basándome en el bosquejo, veo que una idea no se adapta completamente, la puedo quitar y quitarla de mi bosquejo, no pasa nada. Además, nos ayuda porque al poner todo de forma lógica y en ideas principales, quitamos todos los detalles. Lo podemos ver a grandes rasgos y podemos tener una idea más amplia de lo que vamos a escribir. Además, permite organizar los pensamientos de forma lógica. Muchas veces lo que nos cuesta más trabajo es saber cómo voy a empezar y qué voy a decir. Cuando hacemos un bosquejo, podemos organizar de forma lógica las ideas y es más fácil sentarnos y escribir teniendo ya ese esquema que vamos a usar para escribir. ¿Ok? Miren, este es un ejemplo de un bosquejo. El bosquejo, por ejemplo, aquí les puse tomando en cuenta la idea de la presentación oral que vimos el bimestre pasado. ¿Okay? Mi tema es la presentación oral, ¿no? El tema 1 es preparación de una presentación oral. Dentro de esto yo tengo la preparación previa. ¿Ok? Luego en la preparación previa yo voy a hablar de identificar el tema, la finalidad, el auditorio, grados de formalidad, ¿no? Y luego mi punto 2, determinación del contenido y recopilación de la información. Y así me sigo. ¿Ok? Yo voy poniendo de forma ordenada, de forma lógica, las ideas. ¿Sí? Primero me tengo que preparar y luego tengo que determinar el contenido. ¿Ok? La preparación y después de viene antes, perdón, de qué voy a ponerle. Y así yo puedo ir con las ideas lógicas de mis textos. Si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, de cómo hacer el esqueleto de su texto para la tarea, me puede mandar un mensaje y yo con mucho gusto voy a estarlos contestando. ¿Sí? Antes de que me manden la tarea lo puedo revisar. Esto normalmente yo lo haría en la clase. Estaría pasando a sus lugares e iría viendo cómo desarrollan su trabajo. Sin embargo, por la situación no lo podemos hacer. Pues sí me pueden mandar un mensaje, pueden adjuntar el texto y yo puedo ir revisando su bosquejo e irles haciendo anotaciones o acotaciones para esta situación. ¿Ok? Ya que tenemos el bosquejo, viene la revisión del texto. Yo les recomiendo que antes de que me manden su texto, lo compartan con algunos de sus compañeros. Ellos no harán la revisión completa como se establece aquí, pero les va a ayudar para que les puedan decir, oye, yo creo que esto no está bien, yo creo que podrías poner este tema, yo creo que podrías mejorar esto. Va a funcionarles de mejor manera esto. Por eso aquí la primera parte es compártelo con otro colega, es decir, compártelo con otro de tus compañeros. Bien, además, yo les recomiendo que lo lean al día siguiente. O sea, yo escribo mi texto y lo leo después. Termino y lo leo al día siguiente. ¿Por qué? Cuando estamos escribiendo, nosotros pensamos que lo hacemos perfecto, porque estamos embotados. Se llama ceguera de taller. La ceguera de taller quiere decir que nosotros estamos
Sí, la palabra es ensimismados con lo que escribimos. No podemos ver el error de nuestros textos. Por eso, ahora tenemos que ponerles atención. Por eso al día siguiente yo lo escribo y yo al día uno digo, en la noche terminé y digo, no manches, mi texto está perfecto, es la maravilla. Y luego resulta que al día siguiente tiene faltas de ortografía, al día siguiente y tiene faltas de ortografía, tiene errores de sintaxis, las ideas no se entienden. Por eso, escribes, lo lees al día siguiente y posteriormente lo compartes con un compañero que te haga observaciones de lo que estás escribiendo. ¿Ok? Y por último viene lo que yo denomino el ACCC, es decir, vamos a revisar 4 puntos importantes. El ACCC es la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección lingüística. Punto 1, adecuación. ¿Qué quiere decir adecuación? Es decir, que yo use expresiones correctas de acuerdo a mi público meta. No es lo mismo que yo escriba un artículo para una revista científica, que lo escriba para los papás de una escuela, que lo escriba para mis alumnos. ¿Sí? Mi texto tiene que adecuarse al público meta. Yo no puedo hablar como sucedía en el discurso oral. Yo no puedo hablar con tecnicismos, con terminología médica compleja, si estoy hablando con niños de kinder o con papás de niños de kinder, porque ellos no me van a entender. Si voy a un simposio médico, ahí sí puedo usar términos médicos elevados porque sé que la gente me va a entender. Lo mismo sucede en un texto escrito. Ustedes tienen que buscar que las expresiones idiomáticas sean correctas, que los términos y las ideas sean entendibles para su público meta. Tienen que buscar que haya coherencia, es decir, que no se repitan las ideas. La coherencia significa que todo el texto sea coherente, ¿sí? Que tenga cohesión, que sea homogéneo, que todo sea parte de un todo, que no empiece a hablar de una cosa y luego termine hablando de otra, ¿sí? Que haya un orden. Este orden va a ser muy sencillo de llevar si ustedes ya realizaron su esquema, su bosquejo, porque ese bosquejo ya es el orden lógico de lo que están escribiendo. Por lo tanto, ya no tienen que preocuparse porque existe un orden, porque el orden existe de forma efectiva. ¿Ok? Así que este orden ya está determinado desde su bosquejo. Además, la coherencia significa que no se repitan ideas. No se van a repetir si siguen su bosquejo, porque ya tienen ustedes de forma numerada esto. Si no lo siguen, puede ser que en el párrafo 1 estén hablando de algo y en el párrafo 2 vuelvan a hablar de eso. Aquí también habría que ver el hecho de que no haya ideas ambiguas. Es decir, que lo que estoy diciendo se entienda, que no se preste a dos interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta, ¿quieres ir al cine? Estoy buscando, perdón, no olviden esa idea, una idea ambigua. ¿Vas a desayunar o ya desayunas o desayunamos? Y te ponen sí, ¿no? Por ejemplo, esa es una pregunta ambigua porque estoy haciendo dos preguntas en una sola, ¿no? Hay que buscar que no haya estas expresiones idiomáticas ambiguas. La cuestión tiene que ver con que usemos párrafos cortos. Se recomienda que un párrafo no sea mayor a 8 renglones. Párrafos de 10 renglones son muy pesados. En un párrafo de 5 a 8 renglones te permite entender una idea básica y desarrollarla de forma concreta, ¿sí? Siempre debemos ir de párrafo en párrafo, idea por idea. Puede que haya ideas que abarquen 2 párrafos, pero no aventarte un texto larguísimo de 10 líneas, 15 líneas, como párrafo, porque la verdad es pesadísimo para leerlo y no funciona. Además hay que usar conectores. Los conectores es la forma en que ligamos un párrafo con otro. No, estos conectores son muy sencillos. Puede ser en otro orden de ideas, de igual manera, aunado a lo anterior, en última instancia, en primera instancia, en segunda instancia. Tú vas conectando los textos y esto le da una secuencia lógica a lo que estás hablando, ¿sí? A lo que estás escribiendo y permite que sea entendible de una mayor manera. Y además, la cuestión tiene que ver con el uso correcto de signos de puntuación. A veces estamos acostumbrados por las redes sociales, por el chat, por el texto, a que nosotros normalmente, pues, no usamos signos de puntuación. Por ejemplo, no abrimos las preguntas o escribimos sin puntos, sin comas, sin punto y coma. Aquí
cuando estamos escribiendo tenemos que poner atención en esto porque permite entender las cosas. Les voy a compartir en el área, por ejemplo, en el área de esta semana, les subo ahorita que termine esta presentación, les voy a subir con mucho gusto esta parte de un ejemplo de la riqueza de la coma, ¿no? Que tiene que ver con el uso de la coma y cómo una coma puede cambiar el significado de una oración, ¿va? Y por último, la corrección lingüística. Esta la suele hacer ya un profesional, alguien que estudió o que se dedica a hacer esto, ¿ok? Tiene que ver con la revisión de las faltas de ortografía, con la revisión de errores de sintaxis, es decir, que se entiende el texto, que haya correspondencia entre género y número, que el verbo, el predicado, que la forma en que están estructuradas las oraciones sea entendible, sea la correcta, y que no haya un léxico mal empleado, que no usemos palabras, una palabra por otra. Por ejemplo, la gente suele decir ipso facto para decir que algo es rápido. Sin embargo, la locución latina ipso facto no significa eso, tiene otro significado. ¿Okay? O la palabra algo bizarro, bizarro no tiene que ver con que algo sea raro. ¿Eh? A veces solemos usar expresiones que en la cultura popular se han usado para determinar algo, pero que no significan eso, y esta corrección lingüística nos sirve para que nuestros textos sean escritos de la mejor manera. ¿Ok? Hasta aquí yo termino la presentación y ahora sí, les pido por favor que mediante el chat, por favor, me hagan preguntas, tengamos una pequeña, permítanme, es que estoy tratando de compartir la pantalla y no sé cómo, que mediante el chat me hagan las preguntas que tengan y ahora sí tengamos un conversatorio después de que ya les platiqué yo todo esto, por favor, para que esto sea más, se enriquezca de una mejor forma, ¿ok? Así que los leo por el chat mientras veo cómo puedo quitar la pantalla que ya les compartí, ¿ok? Veamos. Así que leo sus preguntas acá en el chat, chicos, por favor escriban, ayúdenme. No quiero estar hablando yo solo ya. Hagamos un conversatorio. Venga, los leo, chicos. Cierro. No, eso no era. Bueno, voy a dejar la presentación porque ya no sé cómo regresar a dónde. A dónde estoy en mi video, así que bueno. A ver. Ay, no. Olviden. Ok. Mara, dime, ¿cuál es tu duda de la tarea? Así es. Ya nosotros ya hicimos un discurso. ¿Se acuerdan que trabajamos un discurso el parcial pasado? Este discurso ahora van a trabajarlo con el esquema, el modelo de composición. Es decir, la vez pasada lo hicimos en clase, no tenían datos. Ahorita ya ustedes van a buscar durante toda esta semana información que sustente sus ideas, información estadística, videos, todo lo que les pueda servir, y tomando en cuenta el modelo van a desarrollar ya su discurso. Ahora sí ya me van a entregar un discurso desarrollado, ya no va a ser un bosquejo, ya no va a ser nada más las ideas principales. Me habían entregado ideas principales y como muy a grandes rasgos lo que iban a hacer. Ahorita ya lo tienen que escribir, ya tienen que escribir el texto. Para eso les he dado esto. Primero tienen que crear su bosquejo, van a tener que hacer un bosquejo y después me van a entregar, junto con el bosquejo tienen que entregarme ya el discurso. Ese bosquejo que estén haciendo tiene que ir así como está en la presentación, como está en la videoclase, 1.1, 1.1, 2, 2.1. Y después escribirán su discurso. Recuerden que el discurso tiene que tener exordio, argumentación, exposición y remate o cierre, ¿ok? Esto yo lo voy a revisar. Si quieren, si tienen alguna duda, me pueden mandar por mensaje de Blackboard
su tarea antes de subirla para revisión y yo les puedo hacer las acotaciones que sean pertinentes. Yo esto lo haría en clase normalmente, pero como ahorita no estamos de forma presencial, pues lo haré de forma virtual. Me tardo en contestarles, a veces no se desesperen, tengo que revisar todo y no es la única clase que doy. Entonces, estoy a full revisando tareas, estoy a full contestándolas todos. Tengan por seguro que en la medida de mis posibilidades trato de poder contestar todo y darles una retroalimentación a todos, aunque sea corta, pero lo leo y lo reviso. Ok, Mara, espero haber contestado tu pregunta. Mara, Paola. Así es, Paola. Son textos narrativos, descriptivo y dialogado. Sí, tienen que escribir un texto descriptivo, un texto narrativo, un texto dialogado de media cuartilla. ¿Ok? Que tenga que ver con su área de especialidad, nutrición, fisioterapia o enfermería. ¿Ok? ¿Cómo podrían hacer un texto narrativo los de enfermería? Bueno, ¿cómo se llama? La historia de un paciente que se enfermó de coronavirus por no lavarse las manos. Y narran la historia en media cuartilla. ¿Ok? Un diálogo, en nutrición. ¿Cómo convencer a un paciente de que debe comer sano? ¿No? Un texto descriptivo. Me describen un procedimiento quirúrgico o me describe alguien en fisioterapia cómo realizar un ejercicio para sanar mi tobillo que me lastimé corriendo, ¿no? Por ejemplo. Ahí ustedes tienen que relacionar estos 3 tipos de textos con su área de especialidad y tienen hasta el día de hoy a las 12 de la noche para subirlo. Esa es la actividad de la clase de hoy y tienen la tarea que es lo que me preguntó Mara en la pregunta pasada. ¿Ok? Otra pregunta, chicos. Límite de extensión para las tareas. Para la tarea de los textos es de media cuartilla, ya se los había dicho. Para el esquema, para el bosquejo o esquema, pues bueno, ese tiene la extensión que ustedes quieran. Y si para el discurso sí tiene que ser una extensión mínima de una cuartilla, máxima, lo que ustedes quieran, pero sí es mínima de una cuartilla. Realmente cuando estás haciendo un discurso, no me pueden hacer un discurso completo en una cuartilla, evidentemente, porque ya va más, ya es un trabajo más pesado. Mínimo, por ejemplo, un buen discurso lleva 3 cuartillas para que tenga Profe, una... Ande, permíteme. ah, Este, perdón. Ay, si quieres, escríbeme por el chat para que no se mezclen los audios, porfa. sí. ¿Ok? Perdón, es que alguien me habló y si no, yo voy a empezar a escuchar todo y me voy a distraer. Les decía, para el discurso, un buen discurso lleva al menos 3 cuartillas. ¿Sí? Yo les pongo extensión mínima de una cuartilla, pero un buen discurso lleva 3 cuartillas para que tengas una buena introducción, un buen desarrollo y una buena conclusión, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo en 2 cuartillas, en una, yo les digo esas. La actividad de hoy, Laura, la actividad de hoy, tienen que escribir un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto dialogado de media cuartilla y me lo tienen que subir a Blackboard en un archivo PDF. La actividad está en la sección, dentro de su Blackboard, ustedes van a ver que está en el área de actividades de evaluación y ahí lo pueden subir sin mayor problema. Ok, tienen hasta el día de hoy a las 12 y si no alcanzan, la actividad se vuelve a abrir el día sábado y domingo, pero les va a contar sobre 8. Ahora sí, quien me habló, que escuché su audio, ¿cuál era su pregunta? Porque sigo escuchando su audio, entonces, pueden preguntarme. Cada texto debe tener su portada, no una portada por los 3. Es un solo archivo el que me van a subir. Ponen la portada y ahí me ponen texto descriptivo, se hace el texto narrativo, se hace el texto dialogado, el texto. Sí, no se emocionen. Nada más suban un archivo. Y por favor, traten de subirlo en PDF, porque eso carga más rápido. A veces me lo suben en Word y el Word mueve como lo que hace Blackboard es utilizar una interfaz para interpretar los programas. En Word a veces se interpreta mal y se mueven las cosas, se mueven de lugar, se desordenan.
lo que se tiene que hacer, por lo tanto, es complicado. Entonces, súbanlo de preferencia en PDF, por favor. Ok, ¿otra duda? ¿Alguna otra duda? Aunque no tenga que ver con la clase o algo que quieran comentar. Todavía nos quedan unos 10 minutitos. Creo que Zoom me regaló 40 minutos extras para esta clase, entonces está súper bien. Podemos seguir platicando, podemos seguir hablando. Por favor, pregúntenme, de verdad. Somos ahorita, me dice aquí que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, así que sí. La próxima clase volverá a ser por Zoom. Paola, igual a las 8. La dinámica es la siguiente. Yo sé que no todos se pueden conectar o que no todos tienen la oportunidad de conectarse, entonces van a tener una videoclase, es decir, yo voy a grabar la clase previamente aquí en mi casa, se las voy a subir, la van a poder revisar y yo voy a dar la clase también de forma virtual. De esta forma tenemos un refuerzo de la clase y de las actividades. Igual les voy a dar algunas actividades que van a hacer que tienen que realizar en casa para no hacer la clase tan pesada, ¿sí? Porque imagínense aventarnos 2 horas así de forma virtual y yo hablando solo, pues es complicado. Entonces, tendrán unas actividades en casa diseñadas para que se puedan hacer de forma virtual y la videoclase y esta clase virtual, que es más que nada para que ustedes puedan compartirme las dudas, para que podamos tener un conversatorio y para que podamos hablar y platicar y sentir esto. La verdad es que aunque no lo crean, estar encerrado a mí dando clases pues no me gusta mucho. A mí me gusta mucho interactuar con los alumnos. Se habrán dado cuenta en mis clases. Entonces, para mí es muy valioso poderme conectar y hablar con ustedes, tener este chat, poder platicar y al menos pues, tener interacción con alguien dentro de la cuarentena, ¿no? Que es un poquito pesado y que lo que sí les recomiendo es que se guarden. La verdad es que estamos en una etapa de prevención. Creo que las medidas que se han tomado han sido buenas y van a evitar que esto sea como en Italia o como en España, pero sí hay algunos casos aquí en Querétaro, así que si no tienen que salir, no salgan, más que a lo básico. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ahí puede hacerla por el chat. Creo que ya solo quedamos, creo que quedamos 7, ya se salieron, habíamos 15, ya estamos la mitad. Entonces, si por ahí me pueden decir que alguna otra duda, pues con gusto la, la entiendo. ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Ya? Ok. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra duda, chicos, chicas, les agradezco que se hayan conectado. Esta clase se queda grabada. La voy a subir igual ahí a Zoom, perdón, a Zoom, a nuestro al continuo de la semana 10. Cualquier otra duda que quieran, escríbanme mensaje. Si necesitan que yo aclare, que revise su tarea antes de que me la mande, antes de que la suban ya como tarea, mándenmela, con mucho gusto estoy para apoyarlos, servirles. Como les repetí, en la medida de mis posibilidades contestaré los mensajes. No les aseguro que pueda hacerlo de forma rápida e inmediata, pero en la medida lo haré. ¿Okay? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana.